Buenas tardes, compañeros y licenciados. El día de hoy, como grupo expositor o grupo investigador, les vamos a hablar acerca del planteamiento que hemos buscado nosotros del problema. El problema es la falta de empleo a causa de la pandemia, ya que en estos tiempos, debido a la pandemia, muchos salvadoreños han quedado sin empleo. Otros han perdido sus ingresos diarios, por llamarlo así, los trabajadores informales, los que salen a vender a las calles y cosas así, no han podido salir debido a que estamos en cuarentena. Y sin embargo no han podido abastecerse de productos de primera necesidad, alimentación, etcétera. Pero si hablamos estadísticamente, el 6.5% de los trabajadores formales han perdido su empleo debido a que no se ha estado trabajando de manera, por decirlo así, normal. No se ha estado trabajando las mismas horas laborales, ha habido recorte de personal y sin embargo eso ha afectado a muchos empleados. Sin embargo, este es un proceso de recuperación muy lenta. Por ejemplo, a inicios de la pandemia se presentó un análisis de los empleos que se han perdido durante este proceso de cuarentena y han sido muchos. Pero, sin embargo, poco a poco se está saliendo adelante ya con las fases que se están reaperturando, abriendo y todo. Así que mis compañeros van a explicarles acerca un poco más del tema. Ahora me toca hablar del juicio de la problemática. La falta de empleo debido a la pandemia, tratado como un juicio a priori, podemos decir que se entiende como un conocimiento universal partiendo de la causa pandemia, que su concepto se refiere a un estado universal y debido a ella el efecto negativo es la falta de empleo. En este juicio podemos decir que no amplía nuestro conocimiento, pero son necesarios porque es un factor a tomar en cuenta en presentes o futuras investigaciones. Sin embargo, tomando en cuenta que hemos derivado el concepto a uno por cantidad, tenemos que el juicio racional sería la falta de empleo formal con salario mínimo es debido a la pandemia. En esta problemática cuantificada, vemos que al aumentar la cantidad de conceptos, el juicio toma en cuenta solo una parte del conjunto, que sería empleo formal con salario mínimo. Desde ahí, desviamos nuestro juicio a un sujeto en particular y nos desligamos o no tomamos en cuenta posibles conceptos dentro de la palabra empleo. Buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre la conclusión. En años anteriores, la tasa de desempleo se veía en descrecimiento en todo el mundo. A raíz de la pandemia, la tasa de crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto Regional, disminuyó el 6% al 0,2%. Más aún, el periodo del 2014 al 2019 fue el de menor crecimiento desde la década de 1900, que fue el 0,4%. En este contexto, la dinámica de la pandemia del coronavirus, que trae consigo una combinación de choques externos e internos, será la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad. El trabajo formal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe. De la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%, es bastante alto. Este escenario provocará la mayor crisis económica y social de las últimas décadas. La probabilidad de que los trabajadores vean reducidas sus horas de trabajo, sufran recortes salariales o pierdan el empleo es elevada. Por ende, las personas han buscado diferentes métodos para obtener ingresos para poder sobrevivir a la crisis de la pandemia con el transcurso del tiempo. El desempleo y la falta de recursos económicos están afectando a muchas personas en todo el mundo y cada país tiene que buscar medidas para poder implementar el crecimiento de empleo, donde puedan tener el salario mínimo. A raíz de eso, algunas personas han implementado diferentes empleos como son comida a domicilio, banca en línea, súper hasta tu casa, entre otras, ya que tienen la necesidad para poder implementar esas medidas. Gracias.